Bueno, entonces vamos a empezar a grabar de ahora. Lo siento, se quedó solo para ustedes nomás de su experiencia. Ok, entonces vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el lío? El lío es que, como hemos dicho ya varias veces, el motor en nuestro ámbito no se conecta directamente a la hélice, sino que tenemos un reductor. Porque normalmente los motores son de mediana a alta velocidad para bajarle el peso, el volumen y sobre todo el costo. ¿Sí? Entonces, eso los hace más accesibles para el tipo de industria que utiliza motores en ese rango de potencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener un piñón y un engrane. Pero entre ellos, que son dos discos, no tengo resorte. Entonces usted inmediatamente dice, oye, aquí hay algo raro, porque si yo tengo un sistema en línea, tendría que tener entre cada pareja de discos, tengo que tener un resorte, y aquí no lo hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? De eso se trata. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción y luego el ingeniero Isaac lo va a complementar. Aquí está. Doctor, disculpe, la lección va hasta el capítulo 4, todo el capítulo 4. Sí, sí. Bueno, no todo el capítulo 4, va solamente hasta aquí. Muchas gracias. Entonces vamos a trabajar con sistemas propulsivos que tienen engranajes propulsores, engranajes entre el motor y el reductor. Entonces, vamos a ver si es que funciona esta cosa. Okay, veamos. Típicamente, nuestros buques incluyen engrane reductor, para conectar con la hélice Sora. Entonces, esto es el día de diciembre 14. Esto hace que debamos aplicar pequeño procedimiento para transformar este sistema, uno que tiene esas en línea. Entonces, lo que estamos diciendo es, no, en algún momento yo voy a tener, esto es notación típica, ¿no? Esto de aquí es un piñón. Y aquí tiene el engrane. Entonces, este es el engrane. Entonces, en inglés, esto es gear y esto es pinion. Creo que es doble N, no estoy seguro. Entonces, al rotar este de aquí con velocidad N, vamos a llamar N del motor, y este gira con velocidad N del eje. Y entonces, si este tiene, el piñón tiene radio R sub P, llamémoslo así, y este tiene radio R sub G, entonces, la velocidad de rotación del eje
es la del motor dividido para la razón de reducción. Voy a llamarle RG, donde RG es por definición el radio del gear sobre el radio del piñón. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, ¿no? El piñón físicamente es como si fuera un disco. El engrane físicamente es otro disco. Entonces, entre estos dos discos no tengo resorte. Entonces, en este momento es como si no tuviéramos un sistema de masas en línea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, supongamos un sistema muy sencillo, ¿no? Que nos va a ayudar en el asunto. Entonces, supongamos sistema simplificado. Que incluye una reducción. Entonces, supongamos que tenemos un primer disco, ¿no? Allí. Luego tenemos un resorte aquí. Luego tenemos lo que nos interesa, es decir, el piñón. Y luego tenemos, sí, esta pareja siempre se parece como un gato. Piñón y engrane. Y después del engrane tenemos, por ejemplo, un resorte que me conecta con un disco final. Entonces, fíjense bien, tenemos 4 inercias, 4 discos y tenemos 2 resortes, ¿no? Entre estos dos, obviamente, no hay resorte. Entonces, este de aquí, vamos a llamarlo el movimiento. Vamos a cambiar de color. Esa es la ventaja de esta locura. Entonces, fíjense bien, este de aquí tiene movimiento θ1 que depende del tiempo. Este de acá tiene movimiento θ2 que depende del tiempo. Fíjense bien, esa es la dirección positiva. Ahora, como aquí hay contacto metal-metal, entonces la dirección positiva del engrane es θ2'. Le pongo el mismo subíndice porque los dos están relacionados con la relación de reducción. Y finalmente, la vibración de este de acá, que podría ser la hélice propulsora, la vamos a llamar θ3'. Fíjense que los que tienen prima son los que están después de la reducción. ¿Sí? Asimismo, podemos dar propiedades. Entonces tenemos, ¿no? El J1. Este sería J2 piñón. Este sería J2 gear, pero le ponemos el prima porque está después de la reducción. Y finalmente este sería J3, asimismo prima porque está después de la reducción. Este sería un K1 y este sería un K2 prima porque fue después de la reducción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que entre estos dos hay una fuerza de contacto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que realmente resaltar. Entonces, entre piñón y engrane, tenemos una fuerza de contacto. Entonces, aquí voy a tratar de dibujar sin AutoCAD. Este es el piñón. Y aquí abajo está el engrane. ¿Sí? Pero fíjense bien, como quien dice, esta es la dirección positiva, ¿sí? Y esta es la dirección que rota. Fíjense bien, este de aquí es opuesta a la de acá. Eso es típico de esta acá. Ahora,
como este de aquí es el piñón, como que dice está impulsado por el motor, entonces sobre el piñón hay una fuerza. Lo voy a cambiar de color, perdón que le cambie de color aquí. Vamos a poner rojito. Entonces, la fuerza de contacto, fíjense bien, se opone a el movimiento. ¿Sí? En cambio, perdón, está mal colocada la flechita. Gracias. Entonces, la fuerza va para allá. Entonces, ella quiere moverse para acá y la fuerza que le ejerce a la larga la hélice se opone. Entonces, esta F se opone a esta dirección de rotación. En cambio, en el otro lado, en el engrane, la misma fuerza, recuerden que es contacto, pero apunta en dirección de la rotación, porque la hélice que está en el extremo recibe el movimiento para ayudarla a rotar. ¿Sí? Los dos se anulan. Entonces, esa es la novedad en este análisis. Entonces, lo que cabe ahora es las ecuaciones de movimiento. Entonces tenemos, para el primer disco, no hay mucho que decir. Entonces tenemos menos K1 por teta 1 menos teta 2. Entonces este sería el efecto del resorte. Y eso va a causar una aceleración angular. En el caso del segundo, la cosa es un poco más interesante. Entonces este de aquí, pero con signo opuesto. Entonces sería menos K1, teta 2 menos teta 1, ya está. Y ahora habría este F. Entonces este F sería menos F por R2. Entonces R2 sería el radio de el piñón. ¿Sí? Entonces, del lado de acá no hay resorte, sino que hay la fuerza de contacto. Y esto va a ser igual a J2 piñón por teta 2 doble piñón. Vamos ahora con el engrane. Entonces, este sería menos K2'. Y entonces, tendríamos teta 2', que sería el movimiento del engrane, menos el movimiento de la hélice, que está acá. Y ahora tenemos esta F. Entonces, esta F apunta en la misma dirección, entonces sería la misma fuerza de contacto por R2, pero ahora este R2 es prima. ¿Por qué? Porque es el radio de este es R2', y aquí, esto sería R2. Entonces, la relación R2' sobre R2 es la razón de reducción. Entonces, el resultado va a ser que tenemos un 2 guía prima para un teta 2 doble prima y prima. Entonces, es segunda derivada y es prima. Híjole, ay. Vamos a tener que hacer esfuerzo aquí abajo. Sería menos K2'. Recuerden que aquí abajo se cambia de dirección. Entonces sería teta 3' menos teta 2'. Y no hay más. Y eso me daría J3', que sería el propulsor, por teta 3, segunda derivada y prima. Ya está. Entonces, ¿qué queda ahora? Pues ya ustedes se dan cuenta, ¿no? De que la novedad con lo que tenemos aquí es la presencia de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es lo que le va a presentar el ingeniero Isaac cuando regresemos, es despejar esta F de aquí y reemplazarla acá. Y simplemente hacer una especie de manejo, ¿cómo se llama? Algebraico. Y vamos a tener que hay la ecuación resultante luce como si tuviéramos un disco equivalente aquí y tuviéramos un resorte de ambos lados. Perdón, esto aquí se me escapó. Esto no está bien.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es? Como si tuviéramos, como si pudiéramos ver un sistema un poquito diferente. Así estaba. ¿Sí? Que se puede interpretar como si fuera un sistema en. ¿Sí? Y entonces, asimismo, habrá que hacer una definición, porque aquí yo tengo un teta 2' y acá tengo un teta 2. Entonces, los dos se relacionan con la razón de reducción. Asimismo, voy a definir un teta 3 en función de teta 3' y la razón de reducción. Y entonces, estas 4 ecuaciones, lo que voy a hacer es, voy a coger estas dos de aquí y eliminar f. Fíjense bien que aquí yo tengo 4 variables independientes, que son teta 1, teta 2 y teta 3'. Teta 2' es función de teta 3. Un instante. Alfredo. Ya bajo. Ya, ahorita estoy bajando. Ok, entonces, ni hablar. Me están llamando ya. Por favor, cuando regresen, el ingeniero Isaac es host y él va a continuar con la explicación. ¿Ok? Bueno, doctor.